El último deseo. El cielo se tiñó de un gris sombrío mientras Andrés contemplaba el paisaje desde su ventana. La lluvia comenzaba a caer, creando un suave murmullo que se mezclaba con los recuerdos de su vida pasada. Había pasado semanas en la cama, sufriendo el desgaste de una enfermedad terminal que le robaba no solo la energía, sino también la esperanza. Cada día se sentía más atrapado en su propio cuerpo, en una prisión silenciosa donde sus pensamientos eran su única compañía. Mirando hacia afuera, recordaba los días en que podía salir, reír y disfrutar de la vida. Se veía a sí mismo en el parque, rodeado de amigos, riendo y disfrutando del simple placer de la compañía. Los ecos de su risa resonaban en su mente como un eco distante. En esos días, se sentía invencible, lleno de sueños y ambiciones. Pero ahora, la monotonía de su existencia se sentía pesada como una losa de piedra. Las paredes de su habitación parecían cerrarse sobre él, y el tiempo se arrastraba de manera tortuosa. Las horas se convertían en días, y los días en semanas, mientras él se perdía en un mar de pensamientos sobre lo que había sido y lo que nunca podría ser. Mientras la lluvia seguía cayendo, un rayo de luz inesperado llegó a su vida en forma de un misterioso visitante. Una figura alta y delgada se materializó en su habitación. Era un hombre de aspecto enigmático, vestido con un traje negro que parecía absorber la luz. Tenía una presencia que era a la vez inquietante y fascinante. Andrés, dijo con una voz profunda y resonante, llena de un poder que lo hizo estremecer. He venido a ofrecerte una oportunidad única. Tienes la posibilidad de hacer 3 deseos antes de partir. Andrés, atónito, apenas podía comprender la magnitud de lo que escuchaba. 3 deseos, ¿por qué? ¿Cómo es posible?, preguntó, la incredulidad marcando cada palabra. El extraño sonrió, como si conociera los pensamientos de Andrés antes de que fueran pronunciados. Las fuerzas que te rodean están más allá de tu comprensión. Lo que elijas determinará no solo tu destino, sino también el legado que dejas atrás. Las palabras del hombre lo dejaron pensando. La idea de tener la oportunidad de cambiar su destino era tentadora, pero también aterradora. ¿Qué puedo desear que realmente tenga un significado? ¿Acaso mis deseos pueden cambiar el curso de mi vida?, se preguntó, sintiendo que la esperanza y el temor se entrelazaban en su corazón. Finalmente, se sintió impulsado a preguntar, ¿qué debo hacer para comenzar? El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada penetrante como un rayo atravesando la oscuridad. Debes reflexionar bien sobre tus deseos. Cada uno de ellos revelará algo profundo sobre ti mismo y las elecciones que has tomado en tu vida. Recuerda que no todo lo que deseas es necesariamente lo que necesitas. Con esas palabras resonando en su mente, el extraño desapareció, dejando a Andrés en un estado de confusión, pero también de renovada determinación. Se quedó sentado en su cama, sintiendo el peso de las posibilidades sobre sus hombros. 3 deseos, repitió en voz baja, como un mantra. 3 deseos que podrían cambiar todo. A medida que el tiempo pasaba, su mente se llenaba de imágenes y deseos. Un deseo podría ser para recuperar su salud, otro para conseguir la riqueza que había perdido en sus años de enfermedad. Pero también había algo más profundo en el que ansiaba, un deseo que podría ser el más importante de todos, el amor. La idea de ser amado y de amar nuevamente iluminó un rincón oscuro de su corazón. Sin embargo, una sombra de duda se cernía sobre él. ¿Podrían realmente estos deseos llenar el vacío que sentía en su alma? Esa noche, mientras yacía en su cama, los pensamientos de Andrés se agolpaban como nubes tormentosas. Sus ojos se cerraron, pero el sueño no llegó. En su mente, se repetían las preguntas, ¿realmente quiero lo que estoy a punto de desear? ¿Cuáles son las consecuencias de mis decisiones? Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de esperanza y miedo lo envolvía. La posibilidad de que su vida tomara un giro radical lo llenaba de ansiedad, pero también de una extraña emoción. En el silencio de su habitación, sintió que la vida aún le ofrecía una última oportunidad. Cuando el día amaneció, Andrés se sentó en el borde de la cama, el sol entrando tímidamente por la ventana. Sabía que debía tomar una decisión. Los deseos podían abrir puertas, pero también podían revelarle verdades que no estaba listo para enfrentar. Miró por la ventana, contemplando el cielo despejado. Hoy, tengo que empezar a pensar en lo que realmente quiero, se dijo a sí mismo.
Con un profundo suspiro, comprendió que esta era solo la primera parte de un viaje inesperado que lo llevaría a confrontar no solo sus deseos, sino también sus temores más profundos. La aventura apenas comenzaba, y en su corazón, Andrés sabía que el destino lo estaba llamando. El amanecer trajo consigo una brisa suave que acariciaba el rostro de Andrés mientras se preparaba para enfrentar la complejidad de su nuevo destino. La habitación, que antes se sentía opresiva, ahora parecía vibrar con una energía renovada. Sus pensamientos se agolpaban como un torrente, llenos de posibilidades, pero también de incertidumbre. Tenía que decidir su primer deseo, y eso significaba enfrentar la realidad de su vida y las elecciones que había hecho. A medida que se sentaba en la mesa junto a la ventana, el aroma del café recién preparado se filtraba en el aire, llenando el espacio de un calor reconfortante. Su amigo Miguel llegó poco después, con una sonrisa amigable, sin saber que Andrés se encontraba en medio de un dilema existencial. «Buenos días, amigo, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó Miguel, mientras se servía una taza de café. Andrés sonrió con amabilidad, pero dentro de él se debatía una tormenta de emociones. «Me siento diferente», respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Siento que tengo que tomar una decisión muy importante». Miguel lo miró con curiosidad, sus ojos reflejando una preocupación genuina. «¿De qué se trata?». «Puedes contarme, sabes que siempre estaré aquí para ti». Aprovechando la oportunidad, Andrés decidió abrirse un poco. «¿Te acuerdas de la conversación que tuvimos sobre vivir sin arrepentimientos, verdad?». «Bueno, he estado pensando en eso. Ahora, tengo la posibilidad de hacer 3 deseos antes de, ya sabes». La confusión llenó el rostro de Miguel, pero Andrés continuó. «Un hombre misterioso apareció anoche y me dio esta oportunidad. Pero ahora tengo que decidir qué pedir». Miguel frunció el ceño, tratando de procesar la información. «Eso suena increíble, pero también peligroso, ¿y si esos deseos no son lo que esperas?». La advertencia resonó en la mente de Andrés. «Lo sé, pero necesito aprovechar esta oportunidad». «Si pudieras pedir algo, ¿qué sería?», preguntó Andrés, buscando consejo en su amigo. Después de un momento de reflexión, Miguel respondió: «Yo pediría tiempo. Tiempo para corregir errores, para hacer las cosas bien». «Pero, ¿tú qué deseas?». La respuesta de Miguel lo golpeó como un rayo. «¿Tiempo?». «Claro. Podría desear tiempo, o incluso su salud de vuelta». En su mente, imágenes de sus días más saludables inundaron su pensamiento: paseos por el parque, risas con amigos, una vida llena de posibilidades. «Creo que voy a pedir recuperar mi salud», dijo finalmente Andrés, sintiendo que era la elección correcta. Miguel asintió, aunque con una expresión de preocupación. «Eso suena bien, pero no olvides considerar las consecuencias. No siempre lo que deseamos es lo que realmente necesitamos». Al despedirse de Miguel, Andrés sintió que su decisión estaba tomando forma. Se quedó solo en la habitación, rodeado por la luz del sol que entraba por la ventana. Se sentó en la cama, la idea de recuperar su salud resonando en su mente. Se imaginaba levantándose de la cama, sintiéndose fuerte y vital, como el hombre que solía ser. ¿Qué haría con su nueva vida? La posibilidad de reanudar su carrera, de viajar a lugares que siempre había soñado visitar, de disfrutar de la vida al máximo le provocaba una mezcla de emoción y temor. Finalmente, tomó una profunda respiración, sintiendo la adrenalina fluir a través de su cuerpo. «Está bien», se dijo, «voy a hacerlo». Cerró los ojos, concentrándose en su deseo. «Quiero recuperar mi salud. Quiero volver a ser el hombre que solía ser». Las palabras resonaron en su mente como un eco. En ese momento, sintió una extraña energía en el aire, una vibración que parecía anticipar el cumplimiento de su deseo. Sin embargo, había algo más, una sensación de inquietud, como si algo más estuviera en juego. Cuando abrió los ojos, el hombre misterioso estaba de pie frente a él, en la misma posición que había estado la noche anterior. «¿Estás listo para tu primer deseo?», preguntó, su voz suave pero llena de autoridad. Andrés asintió, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral del que no podría regresar. «Quiero recuperar mi salud. Quiero vivir plenamente de nuevo». El extraño sonrió con una mezcla de tristeza y compasión.
como desees, dijo, y con un movimiento de su mano, el ambiente pareció cambiar, como si el aire mismo se llenara de posibilidades. Una luz intensa llenó la habitación, y Andrés sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Su corazón latía con fuerza, y por un breve momento, pensó que todo había cambiado. Sin embargo, la luz se desvaneció tan rápidamente como había llegado, dejándolo con una sensación de desasosiego. Se miró en el espejo y, aunque su apariencia no había cambiado físicamente, sentía algo diferente en su interior. Había una chispa de energía en el que no había sentido en mucho tiempo, una promesa de vitalidad. Se levantó, sintiendo que sus músculos respondían con una nueva fuerza. Decidió salir a dar un paseo para probar su nueva salud. Al salir de su casa, sintió el aire fresco y revitalizante en su piel. Caminó hacia el parque, donde había pasado tantas horas en su juventud. Al llegar, se dio cuenta de que todo parecía más vibrante, más vivo. Los colores del mundo parecían brillar con una intensidad renovada, y cada sonido se sentía más claro. Sin embargo, había algo en el aire que lo inquietaba, como si el mundo a su alrededor estuviera mirando, esperando. Mientras caminaba, se encontró con un grupo de personas riendo y jugando. Un niño pequeño corrió hacia él, sonriendo. «Hola, ¿quieres jugar?», preguntó el niño con inocencia. Andrés sintió un calor en su pecho, una conexión instantánea. «Claro, ¿qué juego?», respondió, sintiéndose más ligero de espíritu. Pero, a medida que se unía al juego, comenzó a notar algo extraño. No solo escuchaba las risas y gritos de alegría, sino también los pensamientos de quienes lo rodeaban. Las dudas de los padres, las inseguridades de los niños, las preocupaciones de los adultos que los observaban. Todo se entrelazaba en una sinfonía caótica en su mente. De repente, el juego ya no era solo diversión, se convirtió en un campo de batalla emocional donde las almas de las personas se entrelazaban. El niño se reía, pero Andrés podía sentir el miedo que ocultaba. «No tengo amigos», pensaba el pequeño, mientras sonreía. Esa revelación lo golpeó en el pecho, y por un momento, se sintió abrumado por la tristeza del mundo. El primer deseo que había pedido, la salud, venía acompañado de un costo que no había anticipado, la capacidad de escuchar no solo la risa, sino también el dolor y la tristeza que acompañaban a la alegría. A medida que continuaba su camino, se dio cuenta de que sus pensamientos se tornaban confusos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estoy escuchando lo que no quiero oír? Un sudor frío le recorrió la espalda mientras sus pensamientos se atropellaban unos a otros. «No sé si puedo manejar esto. Quiero volver a casa». Finalmente, se despidió del juego y regresó a su hogar, sintiendo que su primer deseo había sido una mezcla de bendición y maldición. Ya no estaba seguro de lo que había logrado al recuperar su salud. Había abierto una puerta a un nuevo mundo, pero también había despertado un poder que no sabía cómo controlar. La incertidumbre lo envolvía mientras se sentaba en su cama, la habitación iluminada por los últimos rayos de sol. ¿Qué pasaría con sus próximos deseos? ¿Podría encontrar la forma de lidiar con este nuevo don que parecía más una carga? El día había terminado, pero su lucha apenas comenzaba. Mientras la noche caía, Andrés sintió que el verdadero viaje apenas empezaba, y con cada pensamiento que escuchaba, sabía que se estaba adentrando en un terreno peligroso. Andrés despertó al día siguiente con una sensación de agitación que no lo abandonaba. El primer deseo había sido un regalo y una maldición a la vez. La salud que había recuperado lo llenaba de energía, pero el nuevo poder de escuchar los pensamientos ajenos lo hacía sentir desbordado. Se preguntó si realmente había hecho la elección correcta, si había considerado todas las implicaciones de su deseo. Con un nudo en el estómago, se preparó para enfrentar el nuevo día, consciente de que el tiempo corría y que debía pensar en su segundo deseo. Al salir de casa, el aire fresco le golpeó el rostro. El sol brillaba con fuerza, y la vida en el vecindario parecía vibrar con energía. Sin embargo, los pensamientos de la gente que lo rodeaba eran un murmullo constante en su mente. Caminó hacia la tienda de su barrio, intentando concentrarse en lo cotidiano, pero las voces de los pensamientos ajenos llenaban el aire, como si hubiera entrado en un mundo donde todo el mundo hablaba a la vez, pero nadie escuchaba. «Espero que hoy no me grite mi jefe», pensaba un hombre que pasaba a su lado.
Tengo que llevar a los niños a la escuela después del trabajo. No sé cómo lo haré. La angustia del hombre lo golpeó con fuerza, y en lugar de sentirse aliviado por su propia salud, Andrés se sintió abrumado por la carga emocional que otros llevaban consigo. Al llegar a la tienda, se encontró con Valeria, la dueña, que siempre había sido amable con él. Andrés, ¿cómo te sientes hoy?, preguntó, sonriendo. Andrés le devolvió la sonrisa, pero en su mente, escuchó el eco de sus pensamientos. No puedo creer que haya sobrevivido. Aún siento que no voy a salir de esta situación. Necesito que alguien me ayude. Estoy bien, gracias, respondió Andrés, tratando de sonar optimista. He estado pensando en lo que quiero para mi segundo deseo. Mientras hablaban, Valeria lo observaba con preocupación. Espero que no te presiones demasiado. Este tipo de decisiones son complicadas, dijo, y Andrés sintió el peso de su propio dilema reflejado en su mirada. Después de un rato de charlar, se despidió de Valeria y salió de la tienda. La luz del sol iluminaba las calles, pero su mente estaba oscura, abrumada por las voces de quienes lo rodeaban. No sé qué pedir, pensó. Si recuperé mi salud y ahora escucho los pensamientos de los demás, ¿qué deseo puede ser suficiente? Mientras caminaba, se sintió tentado a desear algo que le brindara poder, un control sobre su vida que había sentido que había perdido. Tal vez podría desear ser una persona influyente, alguien que realmente puede hacer una diferencia, pensó. Pero, al instante, recordó la advertencia de Miguel, ten cuidado con lo que deseas. A medida que sus pensamientos se agolpaban, decidió visitar a su hermana, Laura, quien siempre había sido un apoyo incondicional. Laura era una mujer fuerte, con una gran capacidad para escuchar y brindar consejos. Tal vez ella podría ayudarlo a aclarar su mente. Al llegar a su casa, la encontró en el jardín, rodeada de flores. Andrés. ¡Qué alegría verte! Te ves diferente, dijo, abrazándolo con calidez. Hola, Laura. He estado pensando en lo que quiero para mi segundo deseo, confesó él, mientras se sentaban en el porche. Recuperé mi salud, pero ahora puedo escuchar los pensamientos de las personas, y no sé si eso es una bendición o una maldición. Eso suena abrumador, dijo Laura, frunciendo el ceño. ¿Qué tipo de pensamientos escuchas? Andrés comenzó a compartir sus experiencias, describiendo cómo había sentido el dolor y las luchas de las personas que lo rodeaban. Me siento atrapado entre mi propia felicidad y el sufrimiento de los demás. A veces, quisiera no escuchar nada. Quizás deberías desear algo que te permita ayudar a los demás, en lugar de solo pensar en ti mismo, sugirió Laura. Piensa en lo que realmente te haría feliz y en lo que dejaría un impacto positivo en tu vida y en la de los demás. Andrés reflexionó sobre las palabras de su hermana. Ayudar a los demás parecía ser un deseo noble. Quizás podría desear poder ayudar a los que están en necesidad. Pero, ¿cómo se mide eso? ¿Qué significa realmente ayudar a alguien? Se preguntó en voz alta. Laura asintió. Tal vez podrías desear la sabiduría para saber cómo ayudar a otros. A veces, la mejor manera de ayudar es simplemente escuchar. La idea resonó en él. Sí, desear sabiduría. Quiero entender cómo manejar esta nueva capacidad de escuchar. Quiero usarla para hacer el bien. La emoción creció dentro de él, y sintió que había tomado una decisión. Voy a pedir sabiduría en mi segundo deseo, dijo finalmente, sintiéndose aliviado. Eso suena maravilloso, Andrés. Recuerda que con la sabiduría viene la responsabilidad. A veces, conocer la verdad sobre los demás puede ser doloroso, pero también puede ser liberador, comentó Laura, mirándolo con cariño. Esa noche, Andrés se retiró a su habitación, el corazón lleno de determinación. Reflexionó sobre sus próximos pasos y lo que realmente deseaba. Con el paso de las horas, la noche cayó, y el silencio lo envolvió. Se sentó en su cama, rodeado de un aire cargado de expectativas. Estoy listo, se dijo a sí mismo. Es hora de pedir sabiduría. Cerró los ojos, imaginando un mundo donde pudiera ayudar a los demás, donde su poder de escuchar se convirtiera en una herramienta para el bien. Una vez más, el misterioso hombre apareció, como si lo hubiera estado esperando. ¿Estás listo para tu segundo deseo?,
preguntó, su voz resonando en la habitación. Andrés sintió una mezcla de nervios y emoción. Quiero desear sabiduría. Quiero entender cómo ayudar a los demás. Las palabras se deslizaron de sus labios con firmeza. El extraño lo miró con un brillo en los ojos, como si hubiera anticipado su elección. Como desees. Con un movimiento de su mano, la habitación se iluminó nuevamente. Andrés sintió una oleada de energía, un torrente de conocimiento fluyendo a través de él. Fue como si una luz brillante se encendiera en su mente, revelando verdades ocultas que antes no había considerado. Pero, al igual que con su primer deseo, la sensación de poder vino acompañada de un costo. A medida que la luz se desvanecía, sintió que las voces en su mente se intensificaban. No solo escuchaba sus pensamientos, sino que ahora podía entender sus luchas y deseos más profundos. Era un mar de emociones, y él se sintió como un barco a la deriva en medio de una tormenta. El poder de la sabiduría lo envolvió, y por un breve momento, se sintió como un faro de luz. Sin embargo, al mismo tiempo, comprendió que las verdades que ahora conocía sobre las personas a su alrededor podrían ser tanto una bendición como una carga. Las sombras de sus inseguridades, las angustias ocultas y los secretos nunca revelados se agolpaban en su mente. Mientras se preparaba para el día siguiente, se dio cuenta de que había abierto otra puerta. La sabiduría traía consigo una responsabilidad que no había anticipado. Andrés sabía que su viaje apenas comenzaba y que sus deseos lo llevarían a lugares oscuros y complicados. Con cada deseo, se acercaba más a la verdad sobre su propia vida y la de quienes lo rodeaban. ¿Qué revelaciones le esperaban? Y más importante aún, ¿podría soportar el peso de lo que había aprendido? La inquietud lo acompañaba, pero no podía regresar. Su camino estaba trazado, y él debía seguir adelante. Andrés se despertó esa mañana con una mezcla de esperanza y ansiedad. La experiencia de la noche anterior todavía resonaba en su mente. Había deseado sabiduría, y aunque sentía que había ganado un entendimiento profundo sobre las emociones y pensamientos de las personas que lo rodeaban, también lo había dejado más vulnerable. Cada paso que daba por su hogar, cada interacción que tenía, lo sentía más agobiado por el peso de la verdad. Esa revelación lo llevaría a enfrentar dilemas morales que nunca había imaginado. Decidió que era hora de poner su nuevo deseo a prueba. La primera persona que encontró fue Valeria, la dueña de la tienda. Recordó cómo ella había luchado con la angustia y la incertidumbre en su vida. Mientras caminaba hacia la tienda, Andrés se preguntó cómo podía usar su sabiduría para ayudarla. Al entrar en la tienda, fue recibido por el aroma a café fresco y pan recién horneado. Valeria estaba detrás del mostrador, atendiendo a un cliente. Andrés se acercó y la saludó. «Hola, Valeria, ¿cómo va todo hoy?» La mujer le sonrió, pero Andrés notó en su mente que había un torbellino de emociones. «Las ventas están bajando. No sé si podré mantener la tienda abierta», pensaba ella. «¿Cómo te va con la tienda? ¿Has considerado algunas promociones?», Andrés preguntó, sintiendo una urgencia por ayudarla. La mirada de Valeria se tornó triste, y aunque sus labios sonreían, sus pensamientos estaban cargados de angustia. «Lo he intentado, pero no hay suficiente tráfico de clientes. Estoy preocupada por cómo pagaré las cuentas». Andrés se sintió mal por ella. Era difícil escuchar su sufrimiento, pero ahora tenía las herramientas para ayudar. «Quizás podrías hacer un evento especial. Invitar a la comunidad, ofrecer descuentos», sugirió. «La gente siempre se siente atraída por eventos. Puede que eso ayude a atraer más clientes». Valeria lo miró, y una chispa de esperanza apareció en sus ojos. No había pensado en eso. Podría organizar algo, tal vez una tarde de café y pastel para reunir a la gente. Eso podría traer a algunos amigos. «Gracias, Andrés. Necesitaba una idea fresca». Su gratitud era palpable, y Andrés sintió una calidez en su corazón. A medida que se alejaba de la tienda, una sensación de satisfacción lo envolvió. Ayudar a Valeria había sido gratificante, pero aún así, sentía un peso en su interior. La sabiduría que había deseado venía con una carga emocional que lo ataba cada vez más a los sentimientos de los demás. La conexión que había establecido con su entorno se volvía intensa,
y las voces de sus pensamientos se mezclaban con las emociones que él mismo estaba sintiendo. Decidió que tenía que buscar a su hermana Laura nuevamente. Necesitaba su perspectiva. Al llegar a su casa, la encontró en el jardín, rodeada de flores. «Laura. Necesito hablar contigo», exclamó, visiblemente agitado. Ella se volvió, y su rostro mostró preocupación. «¿Qué pasa, Andrés?» «Es la sabiduría que deseé. No pensé que vendría con tanto dolor. Escuchar los pensamientos de los demás es abrumador, y a veces no sé si debo intervenir o simplemente dejar que las cosas fluyan», confesó, sentándose a su lado. «Es natural sentirte así. La sabiduría a menudo trae consigo una comprensión más profunda de la vida y las relaciones. Pero eso también significa que debes ser cuidadoso con cómo actúas sobre ese conocimiento», explicó Laura, tocando su brazo en un gesto de consuelo. «Pero ¿cómo sé cuándo debo actuar y cuándo no? A veces, siento que debo ayudar, pero otras veces, es como si no tuviera derecho a intervenir en la vida de alguien más», dijo Andrés, sintiendo la confusión burbujear dentro de él. «Eso es parte de la vida, Andrés. No hay una respuesta correcta o incorrecta. La vida es un equilibrio. Ayudar a los demás es noble, pero también debes recordar cuidar de ti mismo. No puedes cargar con el peso del mundo sobre tus hombros», respondió Laura, su voz suave y comprensiva. Esa conversación lo dejó reflexionando. Decidió que el siguiente paso sería explorar cómo podría utilizar su sabiduría para hacer algo significativo, pero también para protegerse a sí mismo. Necesitaba encontrar un equilibrio entre ayudar a otros y cuidar de su propia salud mental. En los días siguientes, Andrés se sumergió en su nueva habilidad. Comenzó a escuchar las preocupaciones y pensamientos de las personas en su entorno, pero se comprometió a no intervenir de inmediato. Se volvió observador, tomando notas mentales de las emociones y dilemas que veía a su alrededor. Aunque era doloroso, también era una oportunidad para aprender sobre la condición humana. Un día, mientras caminaba por el parque, se encontró con un grupo de adolescentes riendo y jugando. Sin embargo, al acercarse, captó los pensamientos de uno de ellos. «Nadie entiende lo que estoy pasando. Mis padres no se preocupan por mí, y siento que no tengo a nadie en quien confiar». El adolescente sonreía exteriormente, pero Andrés podía ver el dolor que llevaba en su interior. En ese instante, sintió una punzada de compasión. Decidió que quería ayudar a ese joven, pero no sabía cómo. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Debería acercarme y hablarle? ¿Sería intrusivo? En lugar de actuar impulsivamente, optó por sentarse en un banco cercano, observando y reflexionando. Durante los siguientes días, Andrés comenzó a meditar sobre lo que realmente significaba ayudar a otros. Con cada pensamiento que escuchaba, la idea de su tercer deseo comenzaba a tomar forma en su mente. La sabiduría que había deseado lo guiaba, pero también le enseñaba que ayudar no siempre implicaba intervención directa. A veces, lo más poderoso que podía hacer era ser un testigo compasivo de las luchas de otros. Mientras su mente se llenaba de nuevas ideas y su corazón se expandía con empatía, comprendió que estaba a un paso de su tercer deseo. Tenía que pedir algo que no solo lo beneficie a él, sino que también pudiera dejar un legado. Necesitaba reflexionar profundamente sobre el significado de su vida y cómo quería ser recordado. Esa noche, después de un día de reflexión, Andrés se sentó en su habitación, rodeado por la penumbra de la noche. Pensó en los deseos que ya había hecho y en cómo habían cambiado su vida. Si mi último deseo puede influir en el mundo, ¿qué debería pedir?, se preguntó, sintiendo que la presión aumentaba. Finalmente, en la oscuridad de su mente, surgió una idea brillante: quiero desear un impacto duradero en la vida de las personas, una manera de ayudar a quienes más lo necesitan. Era un deseo grande, un deseo que resonaba con el verdadero propósito de su vida. Sin embargo, sabía que había riesgos involucrados. La noche avanzaba, y el cansancio lo envolvía. Con cada latido de su corazón, se acercaba más a la conclusión de su viaje. Había adquirido la sabiduría para entender a los demás y había ayudado a algunos, pero ahora se sentía listo para dar el siguiente paso. La búsqueda de su tercer deseo lo llevaría a un clímax que no solo cambiaría su vida, sino también la de aquellos que tocaba. Sin embargo,
no podía ignorar la inquietud que sentía. ¿Qué consecuencias tendría su último deseo? ¿Sería capaz de soportar el peso de un impacto duradero en el mundo? Con estas preguntas resonando en su mente, Andrés se sumió en el silencio de la noche, preparándose para lo que estaba por venir. La esperanza y la ansiedad coexistían, y sabía que su destino estaba a punto de revelarse de una manera que nunca había imaginado. Andrés había pasado días sumido en reflexiones, buscando la forma de articular su tercer deseo. Sentía que había llegado a un punto crucial en su vida, uno que lo llevaría a un destino que nunca había imaginado. Mientras contemplaba el día que se presentaba ante él, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su habitación y llenándola de un calor acogedor. Sin embargo, esa calidez no era suficiente para ahogar la sombra de la ansiedad que lo acompañaba. Se levantó de la cama y se asomó por la ventana, observando el ajetreo de la vida que se desarrollaba a su alrededor. Las personas caminaban apresuradas por la calle, algunas con sonrisas, otras con rostros de preocupación. Andrés podía sentir sus pensamientos cruzando como relámpagos en su mente. La sensación de conexión con los demás era intensa, y cada uno de esos pensamientos resonaba en su interior, reforzando la idea de que estaba en la cúspide de algo significativo. Decidió que debía actuar, que no podía permanecer inerte en este momento de su vida. Se duchó rápidamente, sintiendo como el agua caliente lavaba no solo su cuerpo, sino también la incertidumbre que lo asediaba. Al salir, se miró en el espejo. Sus ojos, antes llenos de tristeza y resignación, ahora brillaban con determinación. Hoy es el día, se dijo a sí mismo, como si ese mantra pudiera darle el coraje que necesitaba. Salió de casa y se dirigió a la cafetería donde solía reunirse con Laura. Mientras caminaba, la mente de Andrés se llenaba de imágenes de las personas a las que había querido ayudar. El adolescente en el parque, Valeria con su tienda, su hermana Laura, cada uno de ellos había dejado una huella en su corazón. La empatía que sentía por ellos se había transformado en un ardiente deseo de hacer algo que realmente pudiera marcar la diferencia. Al llegar a la cafetería, encontró a Laura sentada en su mesa habitual, con una taza de café humeante frente a ella. «Andrés. Me alegra verte», exclamó ella, levantando la vista de su libro. La calidez de su voz siempre había sido un refugio para él. «¿Cómo te sientes hoy?». Andrés se sentó frente a ella, tomando un sorbo de su café antes de responder. «Estoy bien, pero hay algo en mi mente que no me deja en paz», admitió, sintiendo la familiar presión en su pecho. «He estado pensando en mi tercer deseo y en cómo quiero que me recuerden». Laura lo observó con atención, como si pudiera ver más allá de sus palabras. «¿Qué has decidido?», preguntó, su tono lleno de curiosidad. «Quiero hacer algo que no solo me beneficie a mí, sino que también impacte a los demás. Quiero ayudar a las personas de una manera significativa, pero no sé cómo formular ese deseo. Tengo miedo de las repercusiones», dijo Andrés, sintiendo que las palabras brotaban como un manantial. «Eso es un deseo poderoso, Andrés. Pero recuerda, no puedes cargar con el peso del mundo. Debes encontrar un equilibrio. A veces, ayudar a los demás también significa saber cuándo dejar que enfrenten sus propios desafíos», respondió Laura, su mirada llena de comprensión. Andrés asintió, sintiéndose un poco más ligero al compartir sus pensamientos. «Lo sé, pero he visto tanto sufrimiento. A veces siento que tengo que hacer algo, que tengo que ser la voz de aquellos que no pueden hablar por sí mismos». Mientras conversaban, Andrés no pudo evitar escuchar los pensamientos de otros clientes en la cafetería. Una mujer a su lado se quejaba de la soledad que sentía desde la muerte de su esposo. Un hombre en la esquina hablaba sobre sus problemas financieros, sintiéndose atrapado en un ciclo sin salida. Era como si el universo le mostrara un desfile interminable de luchas humanas, y la compasión se apoderó de él. ¿Y si pudiera crear un espacio donde las personas puedan reunirse y compartir sus historias? Un lugar donde puedan encontrar apoyo y comprensión, sugirió Andrés, sintiendo que la idea comenzaba a tomar forma. Laura sonrió, inspirada por su entusiasmo. «Esa es una excelente idea. Podrías organizar encuentros, grupos de apoyo, crear una comunidad donde las personas puedan sentirse seguras al abrirse sobre sus luchas». La emoción comenzó a burbujear en el interior de Andrés. Sí, eso podría funcionar.
pero necesito más que solo palabras. Tengo que ponerlo en práctica. Pero también, ¿cómo me aseguro de que esto tenga un impacto real? La inseguridad se deslizó de nuevo en su mente. Comienza pequeño. Un grupo de apoyo en tu casa, una reunión mensual. Invita a personas que conozcas. A veces, las cosas más pequeñas pueden crecer y florecer de maneras inesperadas, dijo Laura, su voz suave y persuasiva. Con cada palabra de su hermana, la idea se hacía más clara en su mente. Se imaginó organizando el primer encuentro, sintiendo el peso de las expectativas y la responsabilidad que conllevaba. Pero había algo liberador en la idea de tomar acción, de dar un paso hacia lo desconocido. Al despedirse de Laura, su mente giraba en torno a la posibilidad de crear un espacio seguro para los demás. Mientras caminaba de regreso a casa, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Esa belleza le recordó que siempre había luz en la oscuridad, y que su deseo podría ser una chispa de esperanza en la vida de alguien más. Al llegar a casa, se sentó en su escritorio y comenzó a anotar ideas. Quería que el primer encuentro fuera especial, algo que realmente hiciera que las personas se sintieran bienvenidas y escuchadas. Escribió sobre crear un ambiente cómodo, tal vez con música suave y algunas meriendas. Quería que la gente se sintiera en casa, como si estuvieran con amigos de toda la vida. Mientras escribía, su mente se llenó de imágenes de la comunidad que podía construir. Las risas, las historias compartidas, el consuelo que cada persona podría encontrar al desahogar su corazón. Se sentía como si finalmente estuviera tomando el control de su vida, utilizando su sabiduría y su deseo de ayudar a los demás. Sin embargo, a medida que avanzaba en sus planes, la sombra de la duda se cernía sobre él. ¿Y si no funciona? ¿Y si las personas no vienen?, pensó, sintiendo el miedo asomarse nuevamente. ¿Y si no puedo ayudarles de la manera que necesito? Con una respiración profunda, Andrés se recordó a sí mismo que el miedo era natural, pero no podía permitir que eso lo detuviera. Su deseo de hacer un impacto en la vida de los demás era más grande que su temor. Decidió que se levantaría, que lo haría a pesar de la incertidumbre. Después de todo, había recibido la oportunidad de cambiar su vida y la de otros. Finalmente, se acostó esa noche con una mezcla de emoción y nerviosismo. La idea de ayudar a los demás y crear un espacio para la comunidad lo llenaba de esperanza. Con el corazón latiendo fuertemente, Andrés cerró los ojos y se permitió soñar con lo que podría ser. Su tercer deseo estaba a la vista, y estaba listo para abrazar el futuro, sin importar lo que pudiera traer. La mañana del primer encuentro llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción que hizo que Andrés despertara antes de la alarma. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando patrones dorados sobre el suelo de madera de su habitación. Miró el reloj y notó que aún tenía tiempo para prepararse. Sin embargo, a pesar de la oportunidad, su mente estaba llena de pensamientos inquietos. Se levantó de la cama y se dirigió al baño. Mientras se lavaba la cara, sintió el agua fresca despertando cada fibra de su ser. El reflejo en el espejo mostraba a un hombre decidido, pero también vulnerable. «Hoy es el día», murmuró, tratando de convencerse. Sabía que había invertido mucho en esta idea, y las expectativas eran altas. En la cocina, preparó un desayuno ligero, tostadas con aguacate y un café fuerte. Quería que todo estuviera perfecto para sus invitados. Mientras esperaba que el café se hiciera, revisó una vez más las notas que había escrito la noche anterior. Su mente estaba llena de ideas sobre cómo crear un ambiente acogedor, una atmósfera donde las personas se sintieran libres para compartir sus historias y preocupaciones. Finalmente, llegó el momento de abrir la puerta y esperar a que sus invitados llegaran. Había invitado a algunas personas cercanas, y aunque la lista no era extensa, cada uno de ellos representaba una oportunidad para crear algo significativo. Cuando la primera persona tocó el timbre, su corazón dio un salto. Era Valeria, la mujer que había conocido en el parque, que había hablado sobre su soledad y su lucha por ser escuchada. «Hola, Andrés. Espero que no te moleste que llegue un poco temprano», dijo Valeria con una sonrisa nerviosa. Aún con su voz suave, había algo en ella que irradiaba una fuerza silenciosa. «Me emocionó mucho tu invitación». «Para nada.
Estoy feliz de que hayas venido, respondió Andrés, sintiéndose aliviado al ver una cara conocida. Pasa, por favor. Estoy haciendo un poco de café, ¿te gustaría? Mientras Valeria se acomodaba en la sala, Andrés sintió que la tensión comenzaba a desvanecerse. Preparó una taza de café para ella y otra para él. Espero que esto sea lo que esperabas, dijo mientras le entregaba la taza. Estoy segura de que será genial, respondió ella, tomando un sorbo y sonriendo. Gracias por hacer esto, Andrés. Es una gran idea, y realmente necesitamos un lugar donde podamos hablar. A medida que las horas avanzaban y más personas comenzaron a llegar, la sala se llenó de risas nerviosas y conversaciones tímidas. Cada persona traía consigo su propia carga, pero también un deseo de conexión y comprensión. Andrés se sintió como si estuviera presenciando el nacimiento de algo especial. La energía en la habitación era palpable, y él podía sentir el aliento colectivo de las historias que estaban a punto de florecer. Con un grupo de 5 personas en total, Andrés decidió que era el momento de dar la bienvenida a todos y explicar su visión. Gracias a todos por venir hoy. La razón por la que decidí organizar esto es porque creo que cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Y a veces, compartir esas historias puede ser el primer paso para sanar, comenzó, sintiendo como su voz resonaba en el aire. El silencio se instaló en la habitación mientras todos prestaban atención. La vulnerabilidad de Andrés al abrirse fue un catalizador que animó a los demás a hacer lo mismo. Laura, su hermana, fue la primera en compartir. Siempre he sido muy protectora con mi hermano, y cuando supe que estaba enfermo, sentí que perdía el control. Pero venir aquí hoy me hace sentir que no estoy sola, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Andrés la miró, sintiendo una oleada de amor y orgullo. Gracias por compartir eso, Laura. A veces, la carga puede ser pesada, pero no tenemos que cargarla solos. Después de que Laura compartió su experiencia, Valeria tomó la palabra. Yo he estado lidiando con la pérdida de mi esposo, y a menudo siento que no tengo a nadie con quien hablar. Pero estar aquí hoy me hace sentir un poco más viva, confesó, sus ojos brillando con lágrimas. Andrés se sintió conmovido por la sinceridad de Valeria. Eso es exactamente por lo que estamos aquí, Valeria. Para crear un espacio donde todos nos sintamos escuchados y comprendidos. A medida que la conversación fluía, cada persona compartió sus luchas, sus miedos, y poco a poco, se fue creando un sentido de comunidad. Andrés se sintió aliviado al darse cuenta de que su deseo de ayudar había comenzado a manifestarse. Pero, en medio de las historias, también sintió la presión de su propia situación, de su enfermedad. ¿Cómo podría ayudar a otros cuando su vida estaba tan en la cuerda floja? Fue entonces que un giro inesperado ocurrió. Un hombre, que había estado en la esquina de la sala en silencio, finalmente habló. Disculpen, pero necesito compartir algo. No he estado en un lugar como este antes, pero he estado enfrentando mis propios demonios. Hace unos meses, perdí mi trabajo y desde entonces he estado en una espiral descendente. Me siento atrapado y no sé cómo salir, confesó, su voz temblando con la carga de sus palabras. Andrés sintió una oleada de empatía. ¿Qué te detiene? ¿Qué crees que necesitarías para empezar a encontrar tu camino nuevamente?, preguntó, sintiendo que este era el momento adecuado para profundizar en el tema. Quiero decir, no lo sé. Tal vez ayuda, un plan, pero no tengo a nadie en quien confiar, respondió el hombre, su rostro lleno de desesperanza. Andrés pensó en su propia lucha y en cómo el deseo de ayudar a los demás había florecido. A veces, el primer paso es simplemente aceptar que necesitamos ayuda. Todos estamos aquí porque queremos apoyarnos mutuamente. Quizás podríamos pensar en formas de ayudarnos a encontrar soluciones juntos, sugirió, sintiendo que cada palabra que decía resonaba con un nuevo significado. La conversación continuó fluyendo, y con cada intercambio, Andrés se dio cuenta de que había creado algo más grande que él mismo. Las historias, los sentimientos compartidos, y la vulnerabilidad de cada uno se entrelazaban, formando un tejido de conexión que lo llenó de esperanza. Sin embargo, mientras la reunión continuaba, una sombra de preocupación lo envolvía. Había algo más grande en juego, y no podía ignorar la sensación de que las decisiones que había tomado lo llevarían a un punto de inflexión en su vida.
La realidad de su enfermedad se asomaba de nuevo en su mente, recordándole que cada encuentro era un recordatorio de su fragilidad. Cuando la reunión comenzó a cerrarse y los invitados empezaron a despedirse, Andrés sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había logrado lo que se había propuesto, pero en el fondo sabía que este era solo el principio de un camino que lo llevaría a decisiones difíciles y dilemas morales. Mientras su hermana lo abrazaba y Valeria le daba las gracias, él se dio cuenta de que, aunque había dado un gran paso hacia la creación de una comunidad, su propio viaje apenas comenzaba. La luz del sol se había puesto, y la habitación ahora estaba bañada por la suave luz de las lámparas. A medida que limpiaba y organizaba las cosas, no podía evitar reflexionar sobre el futuro. ¿Cuál sería su tercer deseo? ¿Cómo podría manejar el impacto que esto tendría en su vida y en las vidas de aquellos a quienes había comenzado a ayudar? Con cada pensamiento, la sensación de incertidumbre se intensificaba, pero también había una chispa de emoción. Andrés sabía que el verdadero desafío estaba por venir, y con ello, un destino que aún estaba por escribirse. Mientras se sentaba a reflexionar sobre la velada, una idea comenzó a tomar forma en su mente, una idea que podría cambiar no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. El día amaneció gris y nublado, un presagio que parecía reflejar el estado de ánimo de Andrés. A pesar de que la reunión del día anterior había sido un éxito y había significado un paso importante en su camino hacia la conexión con los demás, sentía una creciente presión sobre su pecho. Había llegado el momento de enfrentar el último deseo, y la incertidumbre lo mantenía en un estado de inquietud. Mientras se preparaba para el día, su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué deseo debo pedir ahora? ¿Cómo puedo hacer que este último deseo cuente?, pensaba, mientras se vestía. Miró por la ventana y observó cómo las gotas de lluvia comenzaban a caer lentamente. Las nubes parecían querer desbordarse, como si también estuvieran cargadas de emociones. Su corazón latía con fuerza, sintiendo el peso de la inminente decisión. Después de un ligero desayuno, Andrés decidió que necesitaba un poco de aire fresco. La lluvia caía suavemente, pero eso no lo detuvo. Se puso un abrigo y salió a la calle, dejando que la humedad del ambiente lo envolviera. Las calles estaban relativamente vacías, y el sonido de la lluvia creaba una sinfonía que lo acompañaba mientras caminaba sin rumbo fijo. Mientras avanzaba, se preguntó si podría encontrar claridad en sus pensamientos. ¿Qué es lo que realmente quiero para mi último deseo? ¿Ayudar a los demás, o debo pensar en mí mismo por primera vez?, se cuestionó. Había llegado a entender que su último deseo no solo afectaría su vida, sino también la de todos aquellos a quienes había empezado a conocer y ayudar. La idea de no poder revertir ese deseo lo aturdía. Decidió ir al parque, el mismo lugar donde había encontrado a Valeria. A medida que se acercaba, el sonido del agua se mezclaba con los murmullos de algunas personas que aún paseaban bajo la lluvia. Al llegar, se sentó en un banco y cerró los ojos, dejando que la brisa fresca lo acariciara. Quizás aquí puedo encontrar una respuesta, pensó, respirando profundamente. Mientras permanecía en ese estado de meditación, su mente comenzó a divagar. Recordó las historias de las personas que había escuchado en su reunión, Valeria y su lucha con la pérdida, la desesperación del hombre que había perdido su trabajo, la vulnerabilidad de su propia hermana. Cada historia resonaba en su corazón, y cada persona había dejado una marca indeleble en su alma. ¿Y si mi último deseo no se trata solo de mí?, reflexionó. ¿Qué tal si en lugar de pensar en lo que quiero, pienso en lo que ellos necesitan? La idea de pedir algo que beneficiara a otros comenzó a tomar forma en su mente. Pero, ¿qué era lo que realmente necesitaban? ¿Era eso algo que él podía proporcionar? El cielo se oscureció aún más, y una ráfaga de viento sacudió las ramas de los árboles. Andrés abrió los ojos y miró hacia el cielo. Necesito tomar una decisión, se dijo. La tormenta que se avecinaba afuera era un eco de la tempestad que sentía dentro de sí. De repente, escuchó una voz familiar a su lado. «Hola, Andrés. No esperaba encontrarte aquí», dijo Valeria, sonriendo a pesar de la lluvia. «¿Estás bien?». Andrés sonrió, sintiéndose aliviado de verla. «Estoy tratando de pensar en lo que debo hacer con mi último deseo». «Es complicado», admitió. «¿Complicado en qué sentido?», preguntó Valeria, su interés genuino brillando en sus ojos. «Me siento presionado.
No sé si debo pedir algo para mí o algo que ayude a los demás. He visto tanto dolor y sufrimiento últimamente que me preocupa hacer algo egoísta, explicó Andrés, sintiendo que su carga emocional se aligeraba al compartirlo con alguien. Creo que, al final, lo más importante es que te sientas en paz contigo mismo. Tu deseo no tiene que ser solo para ti. Puede ser algo que también ayude a otros, pero debes ser honesto contigo sobre lo que eso significa para ti, sugirió Valeria, su voz suave como el murmullo de la lluvia. ¿Cómo sabes lo que realmente quiero? ¿Cómo sé si mi deseo será la solución para ellos?, preguntó Andrés, sintiéndose un poco perdido. Lo sabrás cuando sientas que es el momento adecuado. A veces, la respuesta llega cuando menos lo esperas. Puede que sea un susurro en tu corazón o una idea que surge de la nada. Tienes que confiar en ti mismo, dijo Valeria, inspirando a Andrés a mirar dentro de sí mismo. La conversación continuó, y Andrés comenzó a vislumbrar un posible camino. Quizás mi último deseo deba enfocarse en ayudar a otros a encontrar su propia voz, su propio camino, y si puedo hacer algo que conecte a estas personas, crear un espacio donde puedan encontrarse y compartir sus luchas y triunfos. Valeria asintió, alentándolo. Eso suena increíble. Tal vez puedas organizar algo más grande, una reunión comunitaria donde todos puedan participar. Podrías invitar a más personas y hacer de esto algo significativo. Andrés se sintió revitalizado por la idea. Sí, eso podría funcionar. Un lugar donde cada uno pueda sentirse parte de algo más grande que sí mismo. Pero, ¿cómo podría hacer que eso funcione? Quizás podrías hablar con algunas de las personas que asistieron a tu reunión anterior. Juntos, podrían ayudar a difundir la palabra. Podrías encontrar a alguien que tenga experiencia en la organización de eventos, sugirió Valeria. Andrés empezó a visualizar lo que podría hacer. Sí. Podría involucrar a mi hermana, y tal vez a ese hombre que habló de su trabajo. Todos podrían contribuir con algo. Esto podría convertirse en algo grande, una forma de unir a la comunidad. Mientras hablaban, la lluvia comenzó a ceder, dejando el aire fresco y limpio. La sensación de claridad y determinación comenzó a llenar a Andrés. Creo que estoy empezando a entender lo que debo hacer, dijo, mirando a Valeria con gratitud. Gracias por ayudarme a darme cuenta de esto. Tu apoyo significa mucho para mí. Valeria sonrió. No tienes que agradecerme. Estamos en esto juntos. Todos necesitamos a alguien que nos escuche, y creo que tú tienes el poder de crear un cambio positivo. Esa conversación en el parque fue un punto de inflexión. Andrés se dio cuenta de que, aunque su vida estaba marcada por la enfermedad, aún podía dejar un legado que trascendiera su existencia. Al regresar a casa, sintió una nueva energía que lo impulsaba a actuar. Había decidido que su último deseo sería la creación de un espacio donde todos pudieran compartir, sanar y crecer juntos. Sin embargo, mientras se preparaba para llevar a cabo su idea, no pudo evitar pensar en las implicaciones de su decisión. Al final del día, sabía que el éxito de su deseo dependería no solo de él, sino de todos los que se unieran a la causa. La carga que llevaba no se desvanecería, pero ahora tenía una dirección, un propósito renovado. Mientras se sentaba a escribir las primeras ideas sobre la reunión comunitaria, sintió que cada palabra era un paso hacia la libertad. Este deseo no solo será mi legado, sino también un regalo para todos aquellos que han compartido su dolor y alegría conmigo. Es hora de construir algo significativo, murmuró para sí mismo. El reloj seguía avanzando, y aunque el tiempo parecía apremiante, Andrés sabía que cada momento contaba. Había tomado su decisión, y no podía esperar a ver lo que el futuro le depararía. El día de la reunión comunitaria llegó con un cielo despejado y un sol radiante que iluminaba el parque donde todo había comenzado. Andrés despertó con una mezcla de nervios y emoción. Había trabajado incansablemente para organizar este evento, y cada pequeño detalle había sido cuidadosamente planeado. La idea de reunir a tantas personas significativas para él llenaba su corazón de esperanza, pero también de una profunda ansiedad. ¿Y si nadie viene? ¿Y si no les importa lo que tengo que decir?, pensó mientras se vestía con una camiseta que decía, «Juntos somos más fuertes». Mientras se preparaba, recordó las conversaciones que había tenido con Valeria y con su hermana, y cómo todos se habían unido para hacer esto posible.
Había enviado invitaciones a todos los que conocía, y la respuesta había sido abrumadora. Gente de todos los ámbitos de la vida había expresado su interés en asistir, compartir sus historias y encontrar apoyo en los demás. Esta reunión no solo era un sueño que estaba cumpliendo, sino una manifestación tangible de su último deseo. Al llegar al parque, Andrés fue recibido por el bullicio de la gente que ya había comenzado a congregarse. Las mesas estaban decoradas con manteles de colores brillantes, y había un aire de festividad en el ambiente. La música suave resonaba en el fondo, creando una atmósfera cálida y acogedora. Sin embargo, en su interior, la ansiedad lo asaltaba. ¿Cómo iba a hablar frente a todos ellos? ¿Qué pasaría si no podía comunicar lo que realmente quería transmitir? Se cuestionaba. Valeria llegó poco después y se acercó a él, notando su nerviosismo. Andrés, todo va a salir bien. Recuerda por qué estás aquí. No se trata de ti, sino de ellos y de lo que pueden compartir juntos, le dijo con una sonrisa reconfortante. Andrés asintió, intentando absorber sus palabras. Tienes razón, Valeria. Se supone que esto es para todos nosotros. Pero todavía me siento un poco abrumado, admitió, sintiendo el peso de su responsabilidad. Solo habla desde el corazón. Eso es lo que la gente necesita escuchar. Todos están aquí porque quieren ser parte de algo más grande, y tú has sido la chispa que encendió esta llama, le dijo Valeria, inspirándolo con su apoyo. Con cada minuto que pasaba, más y más personas llegaban al parque. Andrés observó a la gente reunirse, compartir risas y historias, y un pequeño fuego de esperanza comenzó a crecer en su interior. Finalmente, era hora de comenzar la reunión. Miró a Valeria, que le dio un gesto de ánimo. Respiró profundamente y se dirigió al centro del parque, donde un pequeño escenario había sido montado. Hola a todos, comenzó, su voz un poco temblorosa. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Andrés, y estoy aquí para compartir algo que ha sido muy importante para mí en los últimos meses. A medida que hablaba, notó cómo la multitud prestaba atención. Sus corazones estaban abiertos, dispuestos a escuchar lo que tenía que decir. He aprendido que la vida está llena de momentos difíciles y que a menudo nos sentimos solos en nuestras luchas. Pero hoy, quiero que este sea un lugar donde todos podamos compartir, escuchar y apoyarnos unos a otros. La gente asentía, y Andrés sintió que su voz se fortalecía. Habló sobre su viaje personal, su enfermedad y cómo había llegado a comprender que su último deseo no solo se trataba de él, sino de todos los que lo rodeaban. Explicó la importancia de construir una comunidad de apoyo y de ser vulnerables entre sí. Nadie debería enfrentar sus problemas solo. Todos tenemos una historia, y al compartirlas, podemos sanar juntos, dijo con firmeza. La multitud comenzó a murmurar en acuerdo, y Andrés vio en sus rostros la comprensión y la conexión. Cada palabra que salía de su boca parecía resonar en sus corazones, creando un vínculo que lo unía a ellos de una manera profunda y significativa. Luego, invitó a algunos de los asistentes a compartir sus propias historias. Uno por uno, comenzaron a subir al escenario, y cada relato era un testimonio de la lucha, el dolor y la resiliencia. Había personas que hablaban de la pérdida de un ser querido, de la lucha contra la enfermedad mental, de la búsqueda de identidad y aceptación. La sala se llenaba de una energía palpable, y cada historia parecía entrelazarse con las demás, formando una red de empatía y comprensión. Andrés se sintió abrumado por la belleza de lo que estaba sucediendo. Esto es exactamente lo que quería lograr, pensó. La sala se transformó en un refugio donde las personas se sentían seguras para abrirse y compartir sus verdades. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, la emoción se tornó en tristeza cuando una mujer compartió la historia de su hijo, quien había fallecido trágicamente. El dolor en su voz resonó en el aire, y Andrés sintió como su corazón se apretaba. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Cómo puedo ser un faro de esperanza en medio de este sufrimiento?, se preguntó. Cuando la mujer terminó de hablar, un silencio pesado llenó el espacio. Fue Valeria quien, con delicadeza, se acercó a ella y le dio un abrazo reconfortante. No estás sola. Todos estamos aquí contigo, le dijo, y la multitud comenzó a aplaudir, creando un ambiente de apoyo incondicional. Era un recordatorio de que la conexión humana podía ser un bálsamo poderoso en los momentos más oscuros.
La tarde continuó, y más historias fueron compartidas. Andrés se dio cuenta de que su deseo no solo había sido un regalo para él, sino para todos los que estaban allí. Era un espacio donde podían ser escuchados y comprendidos. Cada relato, cada lágrima, cada risa, se convertían en hilos que tejían un tapiz de comunidad y amor. Finalmente, cuando la luz del sol comenzaba a ponerse, Andrés tomó un momento para reflexionar. Miró a su alrededor y vio a la gente sonriendo, abrazándose, y hablando entre ellos con un sentido de pertenencia que antes no tenían. Esto es el verdadero legado, pensó. No se trata de mí ni de mis deseos. Se trata de lo que hemos creado juntos. A medida que la reunión llegaba a su fin, Andrés se sintió lleno de gratitud. Había encontrado un propósito en su dolor, y en su último deseo, había logrado lo que creía que nunca podría. Tal vez, solo tal vez, la vida no se trata de lo que podemos obtener, sino de lo que podemos dar, reflexionó. Mientras se despedía de la multitud, un grupo de personas se acercó a él para agradecerle. Has cambiado nuestras vidas, Andrés. Gracias por darnos un lugar donde sentirnos seguros, le dijeron con sinceridad. Su corazón se llenó de una felicidad indescriptible. Finalmente, se dio cuenta de que, aunque su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, su legado viviría en cada persona que había tocado. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Andrés sabía que había encontrado su paz. Había dejado una huella en este mundo que iba más allá de su sufrimiento. Su último deseo no solo había sido cumplido, sino que había florecido en una comunidad vibrante y amorosa. Aunque no podía saber qué vendría después, sí sabía que su historia continuaría en cada corazón que había estado presente ese día. Con una sonrisa en el rostro, Andrés se despidió de la reunión, sintiendo que su vida había alcanzado un significado profundo. Al caminar hacia su casa, dejó atrás un legado que nunca olvidaría, un legado construido sobre amor, comunidad y esperanza. Si te gustó esta historia intrigante, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias fascinantes como esta. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo y acompaña otras aventuras misteriosas que estamos preparando. Tu apoyo es esencial para que sigamos contando historias que te conmuevan y sorprendan. Hasta nuestra próxima historia.